Noticias de hoy Colombia /vertical 10 historias para entender los escándalos políticos que marcaron a 2018. Cerrar admiración. El año que está a punto de terminar resultó agitado en cuanto a hechos graves que involucraron a personajes de la vida pública. Semana hizo una selección de ellos a través de las historias que cubrieron sus periodistas. En cuestión de escándalos, Colombia es un país que no descansa, y 2018 no fue la excepción. Los coletazos de la corrupción de Odebrecht, los conflictos de interés del fiscal Néstor Humberto Martínez y la aparición de sus grabaciones con Jorge Enrique Pizano, QEPD, la posterior renuncia de Carlos Valdés como director de Medicina Legal, la intempestiva aparición del Petrovideo, los votos comprados de Aida Merlano, las chuzadas del general Guatibonza, y una investigación al expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos, están entre los graves episodios que sacudieron al país en este año que termina. Semana hizo una selección de las historias que cubrieron sus periodistas y columnistas para entender 10 grandes escándalos que tuvieron lugar en 2018. 1. Odebrecht, Corfi colombiana y el fiscal Martínez. El 13 de noviembre, Noticias 1 publicó una serie de conversaciones en las que aparece la voz del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, entonces abogado de Corfi colombiana, que Jorge Enrique Pizano les entregó por si moría de cáncer. La revelación generó un sismo cuyas consecuencias aún no terminan. 2. La renuncia de Carlos Valdés por el caso Pizano. El pasado 13 de diciembre, Semana publicó esta historia en la que quedaba en evidencia una guía interna del Instituto Forense que sembraba varias dudas sobre el procedimiento con el que el mismo ente determinó que en el cuerpo del testigo del caso Odebrecht no había rastros de envenenamiento. En entrevista con Semana, el director Carlos Valdés, la subdirectora y un perito del Instituto Forense replicaron a cada una de las dudas surgidas frente al debate por el procedimiento realizado a los restos del testigo del caso Odebrecht. El instituto auxilia a la justicia, no a los periodistas, aseguraron. Sin embargo, días después Valdés renunció. 3. La investigación a Uribe por falsos testigos. En febrero pasado, Semana publicó las pruebas que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigación en contra del expresidente por presunta manipulación de testigos. Este hecho es una de las noticias que marcó 2018. El columnista Daniel Coronel ha revelado detalles de esa investigación. A finales de julio, Semana publicó la historia judicial que explica el porqué de la trascendental decisión de la Corte contra Álvaro Uribe. 4. La aparición del Petrovideo. La senadora Paloma Valencia publicó un video de Petro recibiendo fajos de billetes en el sonado debate al fiscal Néstor Humberto Martínez por sus conflictos de interés con el caso Odebrecht. Para algunos esto fue una cortina de humo frente a lo que se estaba discutiendo de fondo. Sin embargo, Petro debió hacer las aclaraciones pertinentes. El senador aseguró que la revelación del video tenía la intención de llevarlo a la cárcel para que no pudiera aspirar a la presidencia, y en entrevista con Vicky Dávila, reveló a comienzos de diciembre detalles sobre por qué sabía del video en que se le ve recibiendo fajos de billetes.
En una exposición de 40 minutos Petro contó cómo conoció a Juan Carlos Montes y al arquitecto Simón Vélez, quien supuestamente le envió el dinero que aparecía en el video. Pero Vélez negó que fuera la persona que le había enviado ese monto. 5. El escándalo de las fuerzas militares por los gastos reservados. El 24 de febrero, Semana dio a conocer una historia exclusiva. Se trató de una investigación interna que corroboró un millonario desvío de dinero en el Comando General de las Fuerzas Militares. El escándalo de malversación de gastos reservados, revelado por Semana, llevó al ministro de Defensa y al comandante de las fuerzas militares a responder al Congreso. En ese momento, abril de este año, comenzó a explorarse si las campañas presidenciales recibieron información ilegal. 6. La compra de votos de Aida Merlano. Este fue un año negro para la senadora Aida Merlano, a quien capturaron y le declararon la muerte política por haber comprado votos para las elecciones parlamentarias. En julio pasado, el testigo estrella Francisco Palencia denunció amenazas contra él y su familia tras dar su testimonio sobre la presunta trama de compra de votos. Dijo que buscó retractarse por temor, pero lo acusaron de buscar un arreglo económico. 7. La caída de Ramsés, el faraón de la Uniautónoma. A comienzos de diciembre, el CTI capturó a Ramsés Vargas, exrector de la Uniautónoma de Barranquilla, para que respondiera por supuestamente desviar dineros hacia su patrimonio. También estaba ampliando su dominio en la Universidad Metropolitana y la Corporación Regional del Atlántico. Este fue uno de los reportajes que publicó Semana sobre el caso. 8. El ministro Carrasquilla y los bonos de agua. A comienzos de septiembre, el columnista Daniel Coronel publicó una columna en la que revelaba que una compañía creada por el ministro Alberto Carrasquilla había asesorado la emisión de bonos para comprar, con conveniente descuento, los recursos de 120 municipios. Se trató de un escándalo de grandes proporciones. Coronel argumentó con pruebas que el ministro se había enriquecido empobreciendo a los municipios. El 15 de septiembre, Coronel volvió a publicar detalles del caso. En una siguiente columna aseguró: el ministro se puede quedar en su puesto, pero su actuación que lo enriqueció a él y empobreció a los municipios debería avergonzarlo para siempre. 9. El robo de la alimentación de los niños en el PAE. En agosto pasado, se conoció una decena de contratistas, la mayoría ya conocidos, tendrán que defenderse ante un nuevo escándalo por los refrigerios de más de 780.000 niños en Bogotá. Semana publicó las evidencias de la SIC para señalarlos de colusión y de intentar reversar las decisiones que los ponían en cintura. A mediados de diciembre, se conoció que el gobierno les giraba 971 pesos a los contratistas por cada desayuno para los niños, sin embargo, solo se gastaban 71 pesos. En un libro, la Contraloría contó detalles de uno de los más dolorosos desfalcos a los dineros públicos. Las pechugas de 40.000 pesos fueron apenas un ejemplo. 10. Guatibonza,
Benedetti y el fiscal, una historia de chuzadas. En septiembre, Semana publicó una investigación que daba cuenta de más de 200 folios con las declaraciones de dos de los principales protagonistas de las chuzadas ilegales que llevaron a la cárcel al general R. Humberto Guatibonza. Su contenido reveló la impresionante dimensión de esta red de espionaje ilegal. Fuerte agarrón entre Petro y exsecretario de Gobierno de Peñalosa por Transmicable. El pasado 27 de diciembre, comenzó a funcionar el Transmicable en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, beneficiando a más de 700.000 ciudadanos. Sin embargo, la inauguración de la obra generó polémica entre los seguidores de Gustavo Petro y los seguidores del actual gobierno de Enrique Peñalosa. Twitter fue la red social predilecta en la cual se lanzaron mensajes arremetiendo los unos contra los otros por la discusión sobre a qué administración se debía adjudicar, siendo esto el tema central de casi 2 días. Por su parte, el exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Turbay, manifestó molestia por el numeral que crearon los seguidores del líder de Colombia Humana. Que Petro llame una obra pública con su propio nombre, almohadilla Petrocable, demuestra su arrogancia, egocentrismo y resentimiento, afirmó, y añadió en el mismo mensaje, una obra que además no hizo. Que aterricen, el Transmicable es de los bogotanos, dijo. Ante este señalamiento, el senador Gustavo Petro respondió: llamamos el cable de Ciudad Bolívar Metrocable. Debía ser operado por la empresa Metro y no por particulares y conectaría en algunos años con la 2 línea de metro que debe pasar por la avenida Boyacá. Usted @Miguel Uribet voto en contra de los cables y del tranvía de la séptima, aseguró en respuesta al exfuncionario. Pero Miguel Uribe no se aguantó la respuesta y replicó el mensaje a Petro explicando que había votado en contra en su momento porque el gobierno distrital del exalcalde era corrupto y respondía a un modelo de desfinanciación. Voté en contra de improvisación, negligencia y corrupción que representaba su alcaldía. Sin excepción, obras aprobadas en su cupo de endeudamiento, las recibimos paralizadas por mala planeación. Usted pretendía desfinanciar Metro por el tranvía 7 con intereses de su concuñado, indicó. No obstante, el actual secretario de Movilidad de Peñalosa, Juan Pablo Bocarejo, también salió a la defensa de la gestión de su jefe, luego de que Petro compartiera este mensaje en su Twitter mencionando los tranvías en comparación con las troncales de buses. Nunca la prensa ha preguntado por qué se suspendieron los tranvías de la 68, de la séptima o Afaca o Soacha, si se autofinanciaban con pasajes para su construcción, es decir, no demandaban recursos presupuestales, mientras las troncales de buses demandan billones del presupuesto, manifestó. Bocarejo respondió a este mensaje diciendo que en la administración del exalcalde se rechazaron 6 de 8 proyectos de tranvía por estar mal estructurados, y sobre el de la 68, resulta que, según él, requería una tarifa de 3.500 pesos. Por supuesto, la discusión continuó, pues Petro decidió contestarles sobre la omisión del tranvía por la 7 Amigo @Bocarejo_JP, no dijo ni mu del tranvía de la séptima que es más barato que lo que proponen, con troncal de buses, ni que en el tranvía Avenida 68,
Los 3.500 es tarifa técnica que incluye operación e infraestructura, lo cual es más barato que la troncal de buses, respondió el senador.